Muy bien, pasan 21 minutos de las 9 de la mañana y hablamos ahora de la interpelación al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, solicitada por la oposición, y recibimos al miembro interpelante, el diputado del Partido Colorado, Walter Cervini, porque, como sostuvo, les quedaron más dudas que certezas en la comparecencia que hizo el ministro a la Comisión de Diputados para explicar la cancelación del proyecto Neptuno. Buen día, Cervini. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto estar por acá. ¿Qué aspectos no quedaron claros por lo cual lo quieren interpelar al ministro? Bueno, tenemos una cantidad de dudas, muchas intentamos despejarlas en la concurrencia del Ministerio de Ambiente a la Comisión de Ambiente, en donde lo invitamos y coordinamos para que estuvieran, en donde concurrió también con el presidente de OCE, Pablo Ferreri, las autoridades del Ministerio y de OCE también. Y allí nos surgen varias interrogantes, yo diría hay varias categorías, por ejemplo, el anuncio del gobierno y de muchos integrantes del Frente Amplio del gobierno, en determinado momento al principio se basó en que un informe del BID aseguraba que Casupá era una solución más robusta y confiable que Arasatí. Ese fue el título que le pusieron y como que en cierta medida lo usaron como para respaldar técnicamente una decisión política que toma el nuevo gobierno del Frente Amplio, que es suspender una segunda toma alternativa al río Santa Lucía, que es el río de la Plata, y lo usan como un argumento técnico en donde nosotros vamos al documento y el documento es encargado por el gobierno anterior. Pero el objetivo, la finalidad por el cual se encarga ese informe, que es realizado por una consultora, que es financiado por el BID, era que Uruguay tuviera un protocolo de sequía. Que luego de pasados los gobiernos del Frente Amplio y los gobiernos anteriores, hago referencia a los gobiernos del Frente Amplio porque debido al cambio climático los eventos son más frecuentes, ¿no? No existía ese protocolo para actuación de sequía en Uruguay, se encargó, se mandó a hacer, entró en junio del 25, o sea, cuando terminado el gobierno de coalición, comenzado el gobierno del Frente Amplio, en el Ministerio de Ambiente del Frente Amplio. Esto es algo muy bueno y a resaltar porque Uruguay ahora cuenta con un protocolo de sequía que están por oficializar, pero cuando vamos al documento, en la página del Ministerio de Ambiente está colgado el documento financiado por el BID, pero hay un resumen que tiene el logo del Ministerio de Ambiente y el logo de OCE, que es el que hace la afirmación que nombran. Pero este resumen no está elaborado ni por la consultora ni por el BID. Entonces nosotros preguntamos en la comisión al ministro si estaba avalado por el BID y si ese resumen estaba avalado por la consultora, porque para nosotros era muy agarrado de los pelos la conclusión que saca con respecto al estudio y al informe que sí está plasmado. O sea, usted dice que es una interpretación del gobierno actual, pero que el informe no lo establece. Bueno, sí, ellos hacen referencia en el informe, no quiero ser muy técnico, no lo soy, aparte tampoco se precisaría un ingeniero, pero allí cita en la página 129, en donde compara dos cuadros en una situación bastante especial, una sequía que sería 10% peor a la sequía que existió en el año 23, y en donde hace una comparación de escenarios posibles, pero con Arasatí ya hecho, Casupá ya hecho, El Soldado en La Valleja hecho, Campanero hecho, una cantidad de obras que no están realizadas, por supuesto, y en esta solución alternativa que plantea el gobierno del Frente Amplio ni siquiera sabemos si las van a realizar. Entonces digo, esa comparación, para afirmar eso, por lo menos es media agarrada de los pelos. Nosotros estamos trabajando con nuestros técnicos, que estamos metiéndole diente al informe, porque eso que aseguran no es tan así. Usted cita este informe del BID, pero ayer estuvo el presidente de OCE, Ferreri, acá en el programa y citó otro montón de estudios más que entienden ellos que avalan su decisión, pero además dijo que ni bien él entró en funciones, a su escritorio llegaron técnicos propios de la OCE, donde le entregaron y le dijeron que era lo que entendían más propicio. Hablan también de técnicos de la UDELAR, profesionales de la UDELAR que están de acuerdo con esta decisión. O sea, no es solamente el del BID, todos esos otros, ¿fueron presentados a la oposición?
Yo, cuando me mandaron la invitación para venir al programa y justo vi que estaba el presidente de OCE, me miré... Hizo los deberes, muy bien. Me hice bien los deberes para mirarlo. Que le mando un saludo, me cae muy bien, aparte de Peñarol, y el sábado tenemos el clásico, me cae muy bien. Yo lo que digo es, citan un informe del INFIA, yo vi que el presidente de OCE hizo referencia aquí a ese informe. Lo que no dice el presidente de OCE, pero esto es así, ese informe del INFIA estuvo tomado en cuenta cuando los técnicos del equipo del Ministerio de Ambiente realizaron las habilitaciones ambientales de Arasatí. O sea, no es que ese informe es posterior o dice una cosa distinta. Ese informe del INFIA al que hace referencia el presidente de OCE estuvo dentro del estudio para la habilitación ambiental de Arasatí. Y una de las preguntas que hicimos en la comisión y sí nos contestó tanto el ministro como el presidente de OCE fue si el equipo que hizo el estudio de la habilitación ambiental de Arasatí es el mismo que está haciendo el estudio de Casupá. Y la pregunta posterior a eso fue si tenía confianza en esos equipos. Y la respuesta fue que sí es el mismo equipo, los mismos técnicos, y que tiene toda la confianza y el respaldo, al igual que lo teníamos nosotros en nuestra gestión y lo seguimos teniendo porque por suerte tenemos esos técnicos de calidad y esos funcionarios de OCE que son los que sacan el agua potable al frente todos los días. ¿Pero qué quiero decir con esto? Ese informe con el que citan para desmerecer a Arasatí ya estuvo estudiado en la habilitación. Y yo creo en la independencia técnica y en la capacidad de trabajar de ese equipo para otorgar esa habilitación de Arasatí. Y ahora, por suspender una toma alternativa del Río de la Plata, a mí no me cambia lo que se dijo y lo que se estudió. Entonces digo, por eso está medio entreverado. Yo creo que el tomar información parcial de los informes lleva a estas confusiones. Y yo lo que lamento es que el gobierno no se deje ayudar. Perdón, pero eso que está diciendo usted es importante, ¿no? Es grave, digo, están tomando partes a su beneficio. Y yo no están sé retrasando la información no solamente a los legisladores, sino también a la población. Lo podríamos comparar como cuando tienen que recibir algún informe de algún constitucionalista y siempre hay dos bibliotecas. Podría ser una comparación lejana con eso. ¿Por qué? Porque extraen partes. Por ejemplo, una de las partes, uno de los informes al cual se hace referencia, habla de la salinidad en Arasatí. Una de las preguntas que no nos contestaron en la comisión es, a partir del déficit hídrico que se dio en el año 23, el pico más extremo, ¿cómo dieron las mediciones del Río de la Plata, del agua del Río de la Plata con respecto a la salinidad a la altura de Arasatí? Y no nos contestaron. Y no nos contestaron porque tenemos la información de que el agua en Arasatí, luego de febrero, marzo del 23, está más dulce que el agua en Paso Severino. Ahora, diputado, pero más allá de estas disquisiciones, y si usted vio ayer a la entrevista que le hicimos al presidente de OCE, me va a ahorrar un poco el camino. ¿No termina siendo una definición técnico-política económica? Porque lo que decía Ferreri ayer es... bueno, acá la plata más o menos que se va a gastar es la misma, solo que cambiamos las obras. No vamos a hacer la toma en Arasatí, no vamos a construir 70 kilómetros de tubería, no vamos a gastar en una generadora para llevar el agua, vamos a gastar en una represa, vamos a gastar en otra que le va a dar agua a los balnearios y vamos a construir en aguas corrientes. Es una decisión que es política, en definitiva, basado en argumentos económicos y técnicos. ¿Por qué está mal? Está bien la pregunta que vos hacés, yo la entiendo, pero es una decisión política porque lo que cambia es una solución que quedó plasmada y ejecutada en el gobierno de coalición, porque esto hay que hacer un poco de memoria y historia. Adrián Peña, nuestro amigo, lamentablemente hoy no nos acompaña con nosotros, pero siempre lo tenemos presente en el recuerdo, asumió como primer ministro de Ambiente de la historia, ¿dónde? ¿Se acuerdan? ¿En Aguas Corrientes no fue? En Aguas Corrientes. Justamente, no por ser de Canelones, sino porque le desvelaba el problema del agua. Primer reunión luego de asumir como ministro fue con el presidente Luis Lacalle Pou. Se decide ir por el camino de Arasatí porque Uruguay necesitaba asegurar una opción que pudiera controlar los temas de seguridad a nivel de agua.
¿Qué es esto? Y ustedes recordarán un caso muy citado, Huidobro, cuando concurrió a la Comisión de Ambiente del Senado en el 2015, lo decía. Preocupa cómo Uruguay tiene un solo recurso hídrico del cual tomamos agua, que es el Santa Lucía, con los problemas que tiene el Santa Lucía, el estrés que tiene, niveles de contaminación, los emprendimientos productivos que se encuentran a los márgenes, en donde también no tenemos claro cómo va a ser ese tratamiento y cuál va a ser la política ante esta nueva toma. Una planta en aguas corrientes única, que ahora, por suerte, el Frente Amplio y los integrantes del Frente Amplio aceptan realmente que se tenía que construir una nueva planta, porque hace tiempo estábamos en los debates de que esa planta de 200.000 metros cúbicos diarios no era necesaria. Ahora la están asegurando, la festejamos, la celebramos. Pero ese problema de seguridad es que nos pasa cualquier cosa con el río Santa Lucía o nos pasa cualquier cosa en aguas corrientes y tenemos un problema serio y grave de suministro de agua. Ya nos pasó, y no solo pasó con la crisis. Una vez se rompió una válvula en aguas corrientes y la capital se quedó sin agua, los centros de salud se quedaron sin agua. Recuerdo hasta declaraciones de Manini Ríos, que estaba en el militar en ese momento encargado, de que corría en riesgo el estado de poder atender de las instituciones de salud. Entonces digo, lo que dejó encarado el gobierno de coalición fue una obra, se identificó, se presupuestó y se llamó, se hizo todo el proceso de otorgación porque era una iniciativa privada en definitiva y se dejó pronta para ejecutar. Perfecto. Entonces, si este gobierno que lo suspende y lo que nosotros decimos es, tira por el piso la posibilidad de tener una segunda toma alternativa del Río de la Plata, quedamos dependiendo solo del Santa Lucía y ahora también la planta esa proponen hacerla adentro de aguas corrientes. Es decir, otra vez, un solo lugar dependiendo de eso. Ya existieron inundaciones en aguas corrientes que estuvo muy próximo a suspender el suministro porque casi llegó a partes importantes de la planta. Nos dijeron que esta nueva estaría 10 metros más alto. Yo no sé si con esa medida es seguridad suficiente para que no vayamos a tener problemas, pero quedamos dependiendo de eso solo. Bueno, habría que confiar de que los técnicos que asesoran por algo dicen eso. Claro, pero precisamos que nos den esos informes y la información, que no nos dieron en la comisión. Quería ir, porque es como que estamos, ¿no?, en un loop constantemente nosotros y la ciudadanía, me imagino que le debe pasar lo mismo. Esas dos bibliotecas que usted decía, por un lado Proyecto Neptuno, que ustedes entendían que era, ¿no?, lo que se tenía que hacer, por otro lado la propuesta que hace ahora el gobierno. Los técnicos, ustedes cada uno presentan sus informes, hay una decisión política en entender lo que es lo mejor para el país y el gobierno es el que está ahora y decidió. Está bien, ahora ustedes van a interpelar al ministro. ¿Qué más información necesitan y qué esperan de esto? Bien. ¿Qué va a salir de esta situación? Bien. Buenísima la pregunta y no te quiero dejar de contestar lo anterior en donde me preguntaste por lo que se iba a invertir en cada solución, porque en determinados... Porque también tienen dudas con el tema de la plata, no solamente técnicamente, sino la inversión. Y en determinado momento el gobierno del Frente Amplio, a través de esta gestión, hace referencia a que estarían produciendo un ahorro con respecto a Arasatí. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Primero, lo de la información que decís es lo que parece que vamos a buscar. Nos parece que es lo que tenemos que ir a buscar. Más información. Más información, que nos expliquen bien. A ver, la idea no es perseguir a nadie, no es ir contra el ministro ni contra el presidente de OCE. La idea es cumplir con el trabajo que tenemos los legisladores, los diputados. Legislar y controlar. Para controlar sin tener la información es muy difícil. Para aportar sin tener la información es muy difícil. O sea, ¿no va a activar el mecanismo de censura la semana que viene? No lo sé porque no me quiero adelantar a todos. Si podemos lograr que nos den toda la información va a ser mucho mejor. Pero no para la interpelación, para la gente. Claro, ahora... Perdón, pero estuvieron 6 horas en comisión. ¿Qué pasó allá adentro? ¿Por qué no todos los técnicos, el ministro, el presidente de OCE, aún así falta información? A ver, la cantidad no es necesariamente calidad. Okay. Podemos estar mucho tiempo, pero si no nos dan la información que requerimos, seguimos sin tener las respuestas que necesitamos. Entonces es tener la información para empezar a trabajar y
para ayudar también. Sería bueno que los gobiernos se dejen ayudar y en un tema tan importante como el agua potable. Nosotros en el gobierno de coalición anterior con el Ministerio de Ambiente diagramamos una política de Estado con el agua potable que constaba en 3 partes, porque acá lo primero que quiero tirar por abajo es el mito de que nosotros estamos haciendo una lucha entre Arazatío, Neptuno y Casupá, porque eso no es así. No hay una dicotomía. Casupá están de acuerdo. Nosotros con Casupá estamos de acuerdo, lo que pasa es que lo planteamos en una política de Estado con respecto al agua potable para asegurarle a los uruguayos que van a tener la seguridad de 2 fuentes y la seguridad de abastecerse. Lo más importante, urgente, es tener la toma alternativa Río de la Plata y una planta que pueda producir los 200.000 metros cúbicos, pero en otro lugar, no en el mismo lugar que Aguas Corrientes, porque es un problema de seguridad que no se soluciona. Y que tome un río alternativo, como es el Río de la Plata, que nos permita también trabajar en el río Santa Lucía para mejorarlo por el nivel de estrés y contaminación que tiene. El segundo paso es la construcción de Casupá y el tercer paso es trabajar con una reforma integral en donde se pueda solucionar, ya que la OCE de todo lo que produce solamente contabiliza el 50%. Dentro de ese 50% hay un porcentaje que se va en pérdidas, hay un porcentaje que se va en situaciones de irregularidad o de suministro sin cobrar. Entonces esos 3 pasos aseguraban una inversión, una proyección necesaria en el tiempo al agua, porque vamos a lo que es. En Uruguay siempre se abrió la canilla y salió el agua y nunca los gobiernos apuntaron de lleno a tener una base fuerte de espalda que hiciera posible el abastecimiento. Entonces, cuando viene el problema grande desde el 23, que está bueno aclarar que si el gobierno de coalición hubiese podido, porque no podía, iniciar las obras de Casupá, no iba a impedir que en el 23 nos faltara el agua. Y en marzo del 23 todavía no estaba la habilitación ambiental en Casupá, como no lo está hoy, falta hacer hasta la audiencia pública, faltaban hacer 14 realojos, ahora nos dicen que son 3.600 expropiaciones. Imagínate ese proceso para después hacer el llamado a licitación, otorgar la obra y empezarla a hacer. Y eso lleva 4 o 5 años y después... Otra cosa que nos preocupa, porque tanto el ministro de Ambiente como el presidente de OCE afirman que Casupá, luego de estar hecha, se llena en 6 meses. Y nosotros tenemos varios técnicos que nos están indicando que ese proceso llevaría hasta 2 años. Siempre uno depende de la lluvia, pero es complicado. Entonces, se cae eso que nos planteaban, que faltó el agua porque no se hizo Casupá, y también la preocupación que genera que vamos a empezar en ese proceso, si el gobierno no cambia de opinión, vamos a tener un tiempo de exposición muy grande a que nos pase algo y otra vez la gente de Uruguay y la gente del área metropolitana tenga que padecer el no tener agua. ¿Ustedes pretenden que el gobierno cambie de opinión? Y ¿Cree que eso va a suceder? En la comisión lo que nos dio ciertas esperanzas fue que el ministro dijo que todavía no era todo definitivo. Van en el camino a hacerlo, en lo general de la obra que plantean. Está en la versión taquigráfica también de cuando concurrió a la comisión. ¿Cómo que Ortuño dijo que no es definitivo? Se hicieron conferencia de prensa para anunciar que van a hacer una nueva planta. Ayer Ferreri parecía tener todo muy claro. Bueno, ya te digo, eso está dicho, está en las actas de la concurrencia del Ministerio a la Comisión de Ambiente. El accionar indica que van por ese camino. O sea, ustedes como oposición tienen la esperanza de introducir cambios en este proyecto. Ay, yo como te puedo explicar, no quiero que se peleen más los políticos y quiero que tengamos una política de Estado en agua potable y que le aseguremos el agua a la gente. No parece, porque esto es un mareo de una versión versus otra. Sí, lo que pasa es que, claro, yo no quiero tener el tono de confrontación, de ir a contraponer, pero cuando vos ves y lees los informes y en realidad están tomando una parte y en realidad no están así como te dicen y usan un informe para tirar abajo el proyecto que venía y el informe ya estuvo analizado en la habilitación, no me queda otra que responder y no me queda otra que preguntar. Pero yo, en definitiva, voy por mi trabajo, el que me dio la gente, que es representar. Y los políticos tenemos que tratar de asegurar las soluciones a la gente. Eso voy por el camino. Pero no me queda otra que... lo tuvimos 6 horas en la comisión, no nos contestaron las preguntas que nosotros requeríamos, no tenemos la información que necesitamos para trabajar. Y bueno, activamos el mecanismo de llevar al ministro al Parlamento, que es válido, que me parece que es bien representativo, que da para que todos puedan opinar, que da para que el Ministerio y la OCE se expresen.
Y ojalá podamos llegar a acuerdos. Yo voy a plantear acuerdos. Yo voy a plantear que queremos apoyar una política de Estado en agua potable que le asegure a los uruguayos tener el agua en su casa. Porque la gente que lo paga son la gente de la zona metropolitana, que es el 60% de la población, 1.800.000, no son pocos, pero los que menos tienen. Los que se le complica para ir a comprar el bidón de agua si hay una sequía, si no tienen agua en la casa. Entonces eso me preocupa, quiero aportar y voy a trabajar para llegar a una buena solución. Diputado, muchas gracias por haber venido a Arriba Gente. La semana que viene sería la interpelación. Es altamente probable. La semana que viene está coordinado eutanasia para el martes 12 de agosto. Hay que ver que probablemente la nota formal de la interpelación ingrese ese mismo día y a partir de eso el presidente de la Cámara empieza a coordinar con el ministro, que ya ha adelantado que quiere venir lo antes posible. Así que calculo que la semana que viene estemos en esos menesteres. Gracias. Muy bien, muchas gracias por haber venido. A ustedes por la invitación.